Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Trauma, etimológicamente, viene del griego y significa herida. Es una herida que se puede causar a nivel físico y por extensión, y quizás es el uso que más utilizamos en la actualidad, a nivel psíquico. Cuando uno habla de trauma, entendiéndolo desde la vida del psiquismo, tiene que ver sobre todo con lo que conocemos como trauma de choque. Es en lo que uno piensa. El trauma de choque es un evento en el cual algo irrumpe, un hecho irrumpe en la vida y la detiene de alguna manera. Causa una herida profunda en la persona que desestabiliza el discurrir de la existencia. Puede ser un accidente, puede ser un desastre natural, puede ser una violación, por ejemplo. Esos son ejemplos del trauma de choque y que detienen, ¿no?, el discurrir benéfico, normal, de una vida. Boris Cyrulnik, que es uno de los más grandes teóricos que existe sobre la resiliencia, nos dice que la manera en la cual uno puede retomar la vida después de un trauma, después de un choque de esta magnitud, depende mucho de condiciones previas que existen antes y también de condiciones que ocurren durante el trauma y condiciones posteriores. Antes del trauma, ¿qué es lo que tenemos? El tipo de apego. Una persona que ha desarrollado un apego seguro podrá enfrentar mejor y retomar mucho mejor su vida luego de un evento traumático que una persona con un apego ansioso ambivalente, o una persona con un apego evitativo, o una persona con un apego desorganizado. Hay menos posibilidades o son más difíciles de retomar una vida si es que no se ha tenido un tipo de apego seguro antes del evento traumático. Durante el trauma, ¿quién está ejerciendo el hecho traumático? Porque es distinto que el evento traumático sea provocado por una persona desconocida que por una persona conocida, que debería cuidarme. Si es por una persona conocida, aparte hay una traición al cuidado. Entonces, ¿quién o qué ocasiona el evento traumático? También determina qué tanto puede retomarse esta vida. Y después del trauma, ¿cuáles son los apoyos que permiten que la persona pueda interpretar esta situación? Sanar esta herida, recordemos, trauma significa herida. Entonces, luego de una violación, si la comunidad, si la sociedad acoge a la víctima y la ayuda a sanar esta herida mediante una serie de cuidados, habrá muchas más posibilidades de retomar la vida que si la sociedad revictimiza a esta persona y le echa la culpa del evento que acaba de vivir, por ejemplo, ¿no? Ese es el trauma de choque. Pero también existe otra forma de trauma que no se menciona tanto, y es el llamado trauma de desarrollo, o también, como se le conoce, como trauma complejo, ¿no? En el trauma, lo que se desarrolla también es que nuestro cuerpo reacciona, ¿no?, de determinadas formas frente, digamos, al estrés que ocasiona el trauma. Entonces, pero también estar sometido, digamos, a eventos que constantemente van generando estrés, también va formando una serie de traumas, si se quiere, por acumulación. Por eso se llama trauma de desarrollo o trauma complejo. Entonces, por ejemplo, una persona que está sometida a ciertos castigos de manera constante, reacciona, ¿no?, con grandes dosis de estrés a cada uno de esos castigos y a la larga termina desarrollando un trauma. Eso se va acumulando en el psiquismo, se va acumulando en el cuerpo, ¿no? Ese es el llamado trauma complejo. Entonces, cuando hablamos de trauma, no solamente es la irrupción de un hecho en la vida, sino también es el desarrollo de una serie de eventos. Y aquí es importantísimo
Porque si bien, evidentemente, en el autismo, como en otras, como en las personas en general, puede desarrollarse un trauma de choque, es probablemente bastante y lamentablemente común un trauma de desarrollo o un trauma complejo a la llegada, digamos, a la vida adulta, ¿no? ¿Por qué? Ya hemos mencionado en otro video, ¿no?, el llamado trauma sensorial, ¿no? Las personas autistas decodifican, perciben sensorialmente el entorno de una manera diferente. Y esto no solamente por un tema cognitivo o por un tema de características conductuales, es un tema cerebral. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Las personas autistas, voy a mencionar algunas cosas que las desarrollaremos en otros videos, pero en este momento es importante tener en cuenta que la configuración cerebral de los autistas es distinta. Entonces tienen una zona del cerebro que se llama la amígdala, que es la que determina los peligros, ¿no? Las emociones más básicas la tienen más grande. Entonces, eso quiere decir que son más propensos, ¿no?, a determinar ciertas situaciones como peligrosas, ¿no? En cuanto a la materia blanca en el cerebro y al cuerpo calloso, ¿no?, que permiten, digamos, la interconexión cerebral, pero que también tienen mucho que ver con el desarrollo de la sensibilidad, tienen una configuración distinta. Por eso que la sensibilidad que tienen es diferente. Tienen, digamos, un tipo de poda neuronal distinta. La poda neuronal es cuando ciertas neuronas, por ejemplo, con cierta información que ya no es probablemente relevante para los objetivos cotidianos del mundo típico, esas neuronas es como se podan, ¿no? Dejan de utilizar información poco relevante. La poda neuronal en el autismo es distinto, por eso que tienen mucha más información y por eso que se pueden sobrecargar mucho más rápido. Esto se los menciono, ¿por qué? Porque en el autismo, ¿no?, por sus características cerebrales, desarrollan, digamos, un tipo de sensorialidad diferente, de sobrecarga distinta a los estímulos y de percepción del peligro diferente. Entonces, cuando no conocemos el perfil sensorial de la persona autista y los entornos no están adecuados a ellos, vamos generando traumas sensoriales. Porque si constantemente vivo en entornos, en el hogar, en la escuela, en la calle, que los vivo como un ataque a mi sensorialidad y no puedo defenderme de ellos, ¿no? Porque el trauma también se ocasiona cuando tengo la percepción de no poder hacer algo frente al peligro. Voy generando un trauma complejo por el tema sensorial, ¿no? Por eso la importancia de conocer el perfil sensorial y de adecuar, digamos, los ambientes para prevenir la aparición de un trauma sensorial. Pero también la interacción social de las personas autistas lleva a traumas complejos, porque constantemente las personas autistas son invalidadas por su forma de ser. Y como no entienden por qué no pueden encajar, se frustran mucho más, desarrollando mucha más ansiedad. Y constantemente son excluidos, digamos, de la integración a grupos. Y constantemente sufren de acoso y de bullying, ¿no? Entonces, invalidación, frustración, acoso, bullying, exclusión. Todo eso va generando, a la larga, un trauma complejo también. Entonces, por eso la importancia de trabajar en cuanto a la convivencia, ¿sí? Entonces, si bien una persona autista evidentemente puede sufrir un trauma de choque, lo más común que vamos a ver es el desarrollo de traumas complejos, de heridas complejas generadas por una exposición sistemática y constante a estímulos que no puedo procesar, que siento como peligrosos y de los cuales no me puedo defender, que generan un trauma complejo, pero también a situaciones sociales, ¿no?, donde la constante herida de ser excluido, marginado, acosado, atacado, genera también un trauma complejo. Entonces, todo esto es importante para ponerlo en el tapete, ¿no? Y el trauma impacta definitivamente en la vida psíquica, pero también en la vida cerebral. La generación, por ejemplo, de mayor cortisol
genera dificultades a nivel corporal. El cortisol se genera mucho más cuando estamos en situaciones de estrés y cuando no se puede manejar, ¿no? A nivel cerebral y mental, eso genera muerte neuronal, una elevada cantidad de cortisol, y también en los órganos del cuerpo. Entonces, no estamos hablando de temas menores. Hay en el autismo una configuración cerebral distinta que debe ser respetada, pero también generar canales de convivencia hace que podamos prevenir los traumas de tipo social que llevan a un trauma complejo, ¿no? Entonces, estemos atentos a esto, ¿no? Trauma no solamente es ese evento fatídico que ocurre en la vida. Trauma también es algo que puede ocurrir por heridas que se van dando de manera sistemática, constante, en lo cotidiano, ¿no? La próxima semana hablaremos, ¿no?, de cómo poder retomar la vida y la confianza en el mundo luego de situaciones traumáticas en el autismo. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.